Ahora. Bendiciones, hermanos amados. Disculpen la demora, pero tuve inconvenientes en el trabajo y llegué muy tarde. Pero bueno, por lo menos el estudio va a quedar grabado, así que después lo pueden ver con tiempo. Espero que les sea de bendición. Es acerca del arrepentimiento, ¿ya? Que es una seguidilla de estudios sobre doctrina que espero poder tener la oportunidad de poder compartirlos en el orden en que tienen que ir. Este estudio voy a pretender que se divida en dos partes. Ahí le mando un saludo a mi mamá que está conectada. Que Dios la bendiga mucho. Así que eso, amados hermanos y hermanas, espero que lo puedan ver después con tiempo, o si están conectados ahora, sería hermoso, genial, para poder compartir este estudio, una doctrina fundamental, qué realmente significa arrepentimiento y qué realmente significa conversión, que son doctrinas importantes para todo cristiano. Amén. Bueno, vamos a empezar con el arrepentimiento. Yo siempre que doy este estudio parto con el texto que está en el Salmo 19, en el versículo 7 en adelante. Dice: la ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma. El testimonio de Jehová fiel, que hace sabio al pequeño. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado. Y dulces más que la miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Los errores, ¿quién los entenderá? Líbrame de los que me son ocultos. Detén asimismo tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Amén. Entonces, esto es una parte importante, hermanos amados, porque está hablando sobre la palabra de Jehová. Cuando habla de los testimonios, de los preceptos, de los estatutos, de los mandamientos, aunque no es exactamente lo mismo cada cosa, pero todo eso es parte de la palabra de Dios. Por lo tanto, está hablando de los beneficios de la palabra de Dios, que trae alegría al corazón, que puede convertir el alma, etcétera, etcétera. Pero una cosa importante es lo que sale en el versículo 11. Está hablando de la palabra de Dios. Dice: tu siervo es además amonestado con ellos, o sea, con los mandamientos, con los preceptos, con la palabra de Dios. En guardarlos, o sea, en ponerlos por obras, hay grande galardón. Pero en el versículo 12 es bien importante, dice: los errores, ¿quién los entenderá? O sea, está hablando de que el hombre, hermanos, y esto es algo que hay que poder entenderlo bien y poder grabárselo en la mente. Todas las verdades bíblicas, las verdades de Dios se aceptan, se reciben por fe, ¿ya? Dice: ¿quién los entenderá? Y en la palabra de Dios también dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, nosotros no tenemos la capacidad humanamente de poder discernir y saber qué es lo que está bueno y qué es lo que está malo, incluso en nuestras propias vidas, porque nuestra carne, nuestra mente siempre va a tender y siempre se va a centrar en el yo. Nuestra naturaleza pecaminosa no se puede sujetar a la ley de Dios, como dice en Romanos 8. Por lo tanto, no tenemos la capacidad. Por lo tanto, necesitamos de Dios, necesitamos de alguien externo que nos pueda direccionar y decir qué obras que hacemos, qué pensamientos que tenemos, qué cosas que hay en nuestro corazón, en nuestro carácter, realmente son buenas y son malas. Y eso lo hace Dios por medio de su palabra. Por eso dicen: los errores, ¿quién los entenderá? O sea, el salmista admite su incapacidad de discernir los errores, y por eso dice que tu palabra, que dice en el versículo 11, pero tu siervo es además amonestado con tus preceptos. O sea, es la palabra de Dios la que nos traza el camino correcto y el camino incorrecto. No lo que yo percibo de la palabra de Dios, sino lo que dice la palabra de Dios. Y eso entra en una conjugación entre la palabra escrita que yo leo, que yo estudio, y
la activación de esa palabra que produce el Espíritu Santo por medio de su unción. Amén. Que es parte de lo que vamos a hablar ahora. Después dice, líbrame de los que me son ocultos. Por lo tanto, nuestros errores y muchos errores que incluso tenemos como cristianos, que nos son ocultos, que no nos damos cuenta, porque no tenemos la capacidad de darnos cuenta. Por eso que el cristiano, por muchos años que lleves como cristiano, necesitas constantemente conversión. La conversión o el arrepentimiento, que vamos a ver que la palabra que es traducida en la Biblia como arrepentimiento, realmente quiere decir conversión, ¿cierto? El cristiano necesita constantemente conversión, convertirse, es un proceso constante, continuo, ¿cierto? Bueno, vamos a continuar. Vamos a hablar del arrepentimiento, que tiene mucho que ver con el Evangelio del Reino de Dios. Nosotros sabemos de que el Evangelio que el Señor Jesucristo predicó, y Él dijo al que Él tenía que venir a predicar, es el Evangelio del Reino. No es que haya más de un Evangelio, sino que el Evangelio es el Evangelio del Reino porque establece el reino de Dios en el corazón del hombre. Establece a Jesucristo como Rey, como Señor, como el que ordena, para que el ser humano se someta al Rey de Reyes, al Señor de Señores, a través de la obra que Él hizo por amor, en rescatarnos y en redimirnos, y en tener la posibilidad de ser parte de su reino. En Mateo 24, 14 dice, y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin. Y sabemos que estamos viviendo ese tiempo. Si ustedes leen unos versículos antes, dice de que habrá guerra, rumores de guerra, pestes, hambres, etcétera, etcétera. Son cosas que se están cumpliendo. Estamos viviendo en ese tiempo que es el principio de dolores. Por lo tanto, es necesario que se predique el Evangelio del Reino en todo el mundo. Y desgraciadamente no necesariamente se está predicando el Evangelio del Reino, porque vamos a ver contexto bíblico de que el Evangelio del Reino necesariamente debe llevar arrepentimiento y conversión. No puede ir separado, tiene que ir junto. Arrepentimiento va con el Evangelio del Reino. Amén. Bueno, vamos a ver en Marcos 1.14, como está ahí, dice, Jesús vino a Galilea predicando, ¿qué cosa? El Evangelio del Reino de Dios. Y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca, arrepentíos y creed en el Evangelio. Por lo tanto, ¿cuál era la condición o el Evangelio que el Señor Jesucristo predicaba? Llamaba a la gente al arrepentimiento y a creer. Primero arrepiéntete y después aplica la fe. Y es súper importante que nosotros prediquemos el Evangelio bíblico, el Evangelio que predicó nuestro Señor Jesucristo. Vamos a establecer bíblicamente la necesidad que nosotros tenemos como cristianos y que el mundo tiene del arrepentimiento y de la conversión. Nosotros lo necesitamos. Jesucristo vino a buscar a pecadores con necesidad de arrepentimiento. Vamos a ver en Mateo 9, del 12 al 13, dice, y oyéndolo Jesús le dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Andad pues y aprended qué cosa es misericordia y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y esa palabra en el griego es metanoeo, que ya vamos a ver qué significa. Por lo tanto, el Señor Jesucristo vino a buscar a pecadores con necesidad de arrepentimiento. Y hermanos, nosotros hemos sido redimidos por la sangre del Señor Jesucristo. Es cierto, hemos sido perdonados nuestros pecados, pero somos pecadores redimidos. Todavía tenemos una naturaleza que tiende al pecado. Lean 1 de Juan 1, que dice que el que dice que no tiene pecado hace a Dios mentiroso, etcétera, etcétera. Pero abogado tenemos ante el Padre, dice en 1 de Juan 2.1. Por lo tanto, nosotros como cristianos necesitamos constantemente admitir que somos pecadores. Cuando yo empiezo a creer que no soy pecador, estoy en un problema, en un pecado grave que se llama soberbia y altivez. ¿Qué más? Para el mundo necesita arrepentirse, el mundo necesita convertirse. Si tú estás viendo esto y no eres cristiano, tienes que saber de que el llamado que Dios hace es al arrepentimiento. El Señor Jesucristo murió para que tú pudieras arrepentirte, para que tú pudieras arrepentirnos de lo que Dios establece como pecado, porque todo eso que es pecado, que Dios establece como malo, no lo que tú piensas que es malo, todo eso ha llevado a toda esta humanidad a la condenación, y toda esta humanidad está condenada. Y de la manera
que el ser humano puede ser salvo y pasar de condenación a vida es porque el Señor Jesucristo abrió la posibilidad de que el hombre se pueda arrepentir y confesar pecados y esos pecados sean perdonados. Si el Señor Jesucristo no se hubiese sacrificado, no hubiese muerto por tus pecados y pagado el precio, aunque nosotros nos arrepintiéramos, pidiéramos disculpas a Dios, etcétera, etcétera, con un compungir sincero, no tendríamos ninguna posibilidad de salir de esta condenación eterna. Porque el pecado nos ha condenado a toda esta humanidad. El Señor Jesucristo abrió la puerta y la posibilidad que nosotros nos pudiéramos arrepentir. Y vamos a ver en este estudio qué significa arrepentimiento. Sigamos. Lucas 15:7 dice: os digo que así habrá más gozo en el cielo de un pecador que se arrepiente que de 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Y aquí vamos a ver qué significa esta palabra metanoeo, que esta palabra metanoeo, que en la Biblia se traduce como arrepentimiento, realmente en el griego quiere decir pensar diferente o reconsiderar moralmente mis caminos para arrepentirme, o sea, reconsiderar, o sea, yo empiezo a hacer un juicio o, empiezo a cuestionarme o a poner en tela de juicio lo que yo realmente creo que soy o lo que yo realmente creo que está bueno o que está malo. Empiezo a reconsiderarlo a la luz de la Escritura y empiezo realmente a reconsiderar todos mis conceptos de vida, de lo que está bueno, de lo que está malo, de cómo soy yo. Empiezo a reconsiderarlo a la luz de la palabra de Dios y empezar a reconsiderar, a reconstruir, a reestructurar todos mis parámetros morales, todos mis parámetros de valores, en lo que realmente Dios establece como bueno y Dios establece como malo. Esa palabra viene de metanoia, que es la raíz de esta palabra. Y esa palabra quiere decir compunción, culpa, incluido una reversión o una conversión. O sea, que yo revierto el camino que estoy andando y empiezo a andar en una dirección opuesta, en una dirección diferente. Una manera de pensar, una manera de ver las cosas. Empiezo a darme vuelta en 180 grados en dirección hacia Dios. Y cuando hablamos de ir en dirección hacia Dios, significa que yo empiezo a vivir mi vida conforme a lo que está escrito acá. Por ejemplo, si la palabra de Dios dice que no tengo que mentir, yo dejo ese pecado, me arrepiento de ese pecado, pido perdón a Dios por ese pecado y dejo ese pecado con la ayuda de Dios. Eso, a grandes rasgos, es conversión y arrepentimiento. Bueno, el Evangelio del Reino, como estábamos hablando, incluye inevitablemente el arrepentimiento. Por lo tanto, hermanos, si nosotros vamos a predicar, no es que haya más de un evangelio. Por ejemplo, el término Evangelio de la Gracia sale nombrado una vez en la Biblia, en el libro de Hechos, pero el Evangelio del Reino sale nombrado innumerables veces. El reino de Dios, la predicación del reino de Dios, las señales que siguen al reino de Dios, etcétera, 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 sale innumerables veces, especialmente en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro ejemplo, por sobre todo ejemplo, que es nuestro molde. Por lo tanto, hermanos, si nosotros vamos a predicar el Evangelio, tenemos que predicar el Evangelio del Reino, que incluye inevitablemente el arrepentimiento. Y yo tengo que predicar que la gente se debe arrepentir y dejar esta perversa generación, o como dice Pedro, como dice Pablo, que se conviertan de las tinieblas a su luz admirable, como dice el Señor Jesucristo, y como vamos a ver en estos textos bíblicos. Bueno, el primer texto de Marcos 1:14 al 15, vemos de que el Señor Jesucristo predicó el arrepentimiento, o sea, esta palabra griega de metanoeo, que es revertirse, convertirse, volverse en una dirección diferente, que el hombre empiece a dejar de considerar su percepción de que es bueno y malo y lo reconsidere, se reestructure a la luz de lo que Dios demanda, de lo que Dios dice. El Señor Jesucristo lo predicó, Marcos 1:14-15. Juan el Bautista lo predicó, Mateo 3:1-2. Dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentidos, que el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Pedro lo predicó, Hechos 2:38. Y Pedro les dice, que lo primero que él dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué fue lo primero? Arrepentimiento, que es esta misma palabra.
convertirse, volverse, revertirse, reconsiderar, reestructurar mi mente. Y eso lo hace la obra sobrenatural del Espíritu Santo, pero el hombre debe responder al llamado que Dios está haciendo al arrepentimiento. Amén. Por lo tanto, vemos que antes del bautismo, antes de el don, antes de todas esas cosas, inevitablemente debe venir el arrepentimiento. Pedro lo predicó. En Hechos 3, ¿cómo se llama? 19, también dice: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados. Entonces, ¿cómo van a ser borrados los pecados? A través del arrepentimiento y la conversión. Y aquí Pedro usa otra palabra, en Hechos 3, 19, de convertirse, que viene de epístrefo, que es revertir, literalmente o figurativamente convertirse, volverse, venir en una dirección diferente. Por lo tanto, necesitamos arrepentirnos y convertirnos, no solamente sentirme mal porque yo he hecho algo malo, sino realmente el arrepentimiento incluye una actitud de volverme, de empezar a vivir una vida diferente, conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios, para que sean borrados los pecados. Por lo tanto, si nosotros como cristianos predicamos un evangelio light, un evangelio de gracia entre comillas, porque el evangelio de gracia que sale nombrado en Hechos es parte del evangelio del reino. La gracia de nuestro Dios, del Señor Jesucristo, es parte del evangelio del reino, o es parte del reino de Dios en realidad. Pero yo no puedo irme a un extremo, ni ser legalista, ni que pura gracia y pura gracia. Todo tiene un equilibrio que nos da la palabra de Dios. Por lo tanto, yo no puedo mentirle a las personas y decirle que son cristianos cuando no lo son. O que el Señor, o que sus pecados han sido perdonados y borrados cuando no es así. O sea, el sacrificio del Señor Jesucristo, fueron borrados todos los pecados de toda la humanidad. Pero ese proceso espiritual que está en el mundo espiritual, en el tiempo de Dios, en el tiempo Kairos, se activa en la persona cuando la persona responde con arrepentimiento y conversión. Amén. Bueno, sigamos. Pablo lo predicó, Hechos 20:21, dice: testificando judíos y a gentiles, ¿qué cosa? Vengan a él como estén, decía, arrepentidos, o sea, decía a judíos y a gentiles arrepentimiento para con Dios y la fe de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vemos de que el Señor Jesucristo, Juan el Bautista, Pedro y Pablo predicaban primero el arrepentimiento y después la fe. Acuérdense que el Señor Jesucristo decía, arrepentidos y creed. Y ahora vemos más textos bíblicos que hablan arrepentimiento para con Dios y la fe de nuestro Señor Jesucristo. El arrepentimiento o este proceso de conversión es cómo el hombre responde a lo que Dios ha hecho por él. Y ese arrepentimiento es la base para poder tener una fe, porque a través del arrepentimiento yo tengo un compungir, yo tengo una actitud de querer volverme a Dios porque realmente el Espíritu Santo me ha dado conciencia de que es pecado, que yo he pecado, que soy pecador, que voy a la condenación eterna, pero que el Señor Jesucristo me ha salvado, y ahí se activa la fe. Si no está la fe fundada en esto, es una fe superficial o una fe incompleta, ¿ya? Para no decir una fe falsa. Entonces, vamos a ver, Hechos 26:20. Antes anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Y este punto es importante porque el arrepentimiento lleva obras. No es que la salvación es por obras, sino que el arrepentimiento va a dar frutos, va a haber una actitud, va a haber un cambio que va a partir desde el interior y se va a ver reflejado en mi forma de vivir, en mi forma de ser. 5. Los apóstoles lo predicaron. Marcos 6 del 12 al 3 dice, y saliendo predicaban que los hombres, ¿qué cosa? Se arrepintiesen. Por lo tanto, si vemos tantos ejemplos bíblicos partiendo por nuestro Señor Jesucristo, nosotros, ¿qué más nos queda? Debemos predicarlo. Y vamos a ver que no tan solamente está en el Nuevo Testamento, sino que también está en el Antiguo Testamento. Dios demanda arrepentimiento. Vamos a ver aquí un texto que es bien conocido en el mundo cristiano, donde vamos a ver desglosar el proceso de conversión y de arrepentimiento. Segunda de Crónicas 7, 14 al 16 dice, si se humillare mi pueblo sobre los cuales mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra.
y ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, pues que ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre. Entonces es importante. Dice primera condición, el hombre se debe de humillar ante Dios. El hombre no acepta al Señor Jesucristo. El hombre recibe al Señor Jesucristo. Es Dios quien acepta al hombre en su reino. No es el centro del Evangelio el hombre, sino que realmente el centro del Evangelio es Dios, es Jesucristo. Y Dios es el que en su misericordia nos está dando la posibilidad de entrar a su reino. No es un ruego de Dios, por favor arrepiéntete, sino que realmente Dios está abriendo la puerta y es el hombre el que debe recibir ese llamado. Es Dios quien nos ha hecho aceptos en el amado. Por lo tanto, nosotros recibimos al Señor Jesucristo según Juan 1, versículo 14 al 15. Y somos aceptos en el amado según la palabra de Dios. Por lo tanto, yo no puedo predicar un evangelio centrado en el hombre. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si yo le digo a un hombre, Dios te ama, que es cierto, Dios quiere prosperarte, Dios quiere sanarte, Dios quiere darte esto, Dios quiere esto para ti, Dios quiere lo mejor para ti, que es cierto, hermano, ¿ya? El hombre dice, bueno, yo también me amo, yo también quiero, ¿cómo se llama? Lo mejor para mí. Yo también quiero ser sano, yo también quiero esto, yo también quiero lo mejor que me pase, yo también quiero todo esto. Ah, Dios piensa como yo. Entonces, aunque sí Dios quiere todas esas cosas, pero eso no es la prioridad de Dios. La prioridad de Dios es rescatarnos la condenación eterna. Si para eso Dios se hizo hombre y vino a sacrificarse por nosotros. Es el motivo principal. Entonces, hermano, nosotros debemos predicar que el hombre debe convertirse, debe humillarse debajo de la mano de Dios, debe someterse a la voluntad de Dios, debe convertirse las tinieblas a su luz admirable. Y un paso es la humillación. ¿Ya? ¿Qué significa esa palabra humillar? Viene del hebreo kaná, raíz primaria, que realmente significa doblar la rodilla. Por eso que muchas veces ustedes pueden ver a los cristianos que oramos y muchas veces nos arrodillamos. Aunque no necesariamente una persona que esté de rodillas está humillada, sino que la humillación viene del interior. Y eso muchas veces provoca que uno se postre delante de Dios, físicamente, pero realmente es una actitud interna, ¿ya? De sumisión. Abatir, derribar, humillar, quebrantar, someterse, subyugarse a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios. Porque realmente Dios quiere lo mejor para nosotros. Y la prueba más grande es que murió por nuestros pecados. ¿Ya? Ya. Dice, y oraren, que es súper importante. Orar y buscaren de Dios. Y esa palabra buscar, hermano, viene de bakach, que significa buscar por cualquier método, específicamente alabanza y adoración. Y yo les voy a compartir Mateo 18, 26. En mi versión que yo tengo, en la Reina Valera 1909, que yo les aconsejo siempre tener más de una versión. Yo tengo hartas versiones aquí y yo he comprobado de que esta versión es una de las versiones, es una muy buena versión, aunque ustedes saben que todas las versiones han pasado por copias, pero esta es una de las versiones que tiene menos influencia de los pensamientos humanos acerca de la religión, ¿ya? Según mi opinión. Mateo, ¿cuánto les dije? Mateo 18, 26. Mateo 18, 26. Dice así. Entonces aquel siervo postrado le adoraba, diciéndole, Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Por lo tanto, este siervo es una parábola que el Señor Jesucristo habla. Este siervo estaba pidiéndole perdón y dice que postrado, ¿qué cosa? Le adoraba y no estaba necesariamente cantando, sino que ¿qué estaba haciendo? Rogándole y pidiéndole perdón. Por lo tanto, es prueba bíblica de que realmente la adoración no es necesariamente cantar. El canto es una expresión de alabanza hacia Dios y puede ser una expresión de la adoración, pero la adoración es una condición del corazón. Amén. Ya, vamos a seguir.
En el Antiguo Testamento, la palabra que más se usa para conversión, cuando ustedes lean en el Antiguo Testamento conversión, volveos a mí, volverse, convertíos, arrepentíos, todas esas palabras vienen de la palabra en hebreo chut, que vamos a ver qué significa. Chut significa volverse o retirarse, apartarse, arrepentirse, cambiar, contrarrestar, convertir, corresponder, dejar, desistir, desviar, detener, devolver, enderezar, estorbar, girar, dar un giro, huir, negar. Todas esas cosas las que tenemos que hacer con el pecado y hacia Dios. Rechazar el pecado, retirarme del pecado, convertirme del pecado, dejar el pecado, cambiar de forma de vivir, de forma de pensar, de forma de actuar, de forma de todo eso y empezar a volverme, torcerme, girarme, volverme, dar la vuelta hacia Dios. Retractarme de todo lo que yo he vivido, porque no hay hombre alguno que haga lo bueno. Amén, hermanos. Todos los hombres están condenados. Ahí hay otros textos bíblicos, ustedes los pueden revisar. Sigamos. Es parte de la gran comisión, es un mandato del Señor Jesucristo, y esto es importante. Lucas 24, 46 a 47, como ven en la pantalla, dice: y les dijo, así está escrito y así fue necesario, que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando de Jerusalén. Por lo tanto, el sacrificio de Jesucristo fue necesario que el Señor Jesucristo padeciese. Por eso que yo les decía al principio, que si el Señor Jesucristo no se hubiese sacrificado, pagado el precio, aunque el hombre se arrepintiese, aunque nosotros pudiéramos estar pidiéndole perdón, raspándonos la rodilla, etcétera, etcétera, no habría ninguna puerta abierta para salir de la condenación, porque alguien tenía que pagar el precio por tus pecados, por tu enfermedad, por todas las cosas que nos acechan. Y ese fue el Señor Jesucristo. Él pagó el castigo, recibió la ira de Dios, el ensañamiento también de Satanás. Él pagó el precio. Y parte de ese precio no era tan solamente morir, sino morir y primeramente cumplir la voluntad de Dios y no pecar nunca. Y eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo. Déjenlo. Van a perdonar, hermanos, que coma mientras les doy el estudio, pero aquí mi amada esposa me está dando ganas para comer porque vengo sin comer nada. Gracias. Por lo tanto, es necesario que Él resucitase, que Él muriese y resucitase, para que de esta forma, a través de su sacrificio y de su victoria sobre la muerte y sobre el pecado, se pudiera tener la posibilidad de predicar el arrepentimiento. Porque si Él no hubiese pagado el precio, aunque yo predicase el arrepentimiento, no tendría ninguna validez si no hubiese, si los pecados ya no hubiesen sido perdonados, ya no hubiese hecho la obra. Por lo tanto, cuando nosotros como cristianos predicamos un evangelio diferente, que no incluye el arrepentimiento, ¿qué es lo que se hace? Nosotros estamos despreciando el sacrificio del Señor Jesucristo. Y desgraciadamente, desgraciadamente, hermanos amados, hay muchas iglesias incluso que no predican el arrepentimiento, que consienten el pecado. Y nosotros para predicar el arrepentimiento debemos predicarle a la gente de qué se tiene que arrepentir. Y de lo que nos tenemos que arrepentir, que es lo que vamos a ver ahora, es el pecado. Pero ¿qué es pecado? Por ejemplo, un ejemplo que pasa mucho. La fornicación, la relación sexual antes del matrimonio es pecado, hermano. Lo dice la Biblia. Dios no cambia, es inmutable. Es uno de los atributos que define a Dios como Dios, su inmutabilidad, que no cambia. Entonces, si la palabra de Dios dice que la fornicación, o sea, tener relaciones sexuales, el acto sexual, aunque las personas estén comprometidas, aunque estén enamorados, aunque se vayan a casar al día siguiente, si tienen el acto sexual antes del matrimonio, es fornicación, es pecado, y si lo han cometido necesitas arrepentirte, reconocer que es pecado, necesitas que el Espíritu Santo te compunja de corazón para poder activar el sacrificio del Señor Jesucristo que hizo por ti de ese pecado, porque el pecado de la fornicación tiene consecuencias espirituales graves.
abre la puerta a una contaminación demoníaca y maldiciones generacionales sobre tus hijos, sobre los hijos de tus hijos, sobre tus hijas, sobre ti mismo, sobre tu mente. Y eso es bíblico, que vamos a ver algunos textos bíblicos. Por lo tanto, yo no puedo consentir con el pecado. Y como iglesia nosotros somos representantes del Señor Jesucristo, somos agentes del reino aquí en la tierra. Por lo tanto, si nosotros consentimos con el pecado, estamos mostrando a un Dios sucio, a un Señor Jesucristo sucio, a un Dios, ¿cómo se llama?, que no es santo. Y eso, hermanos, es grave delante de Dios. Muy grave. Amén. Van a perdonar que coma, pero permiso. Espero que ustedes también estén tomando oncecita. Especialmente usted, mamita. Ya. Entonces, es necesario predicar el arrepentimiento, hermanos, pero nosotros debemos saber qué es pecado. Debemos saber cuáles son las definiciones bíblicas de pecado. Y muchas veces no las sabemos. Por ejemplo, de la fornicación. Y hay gente que dice, no, es que lo que pasa es que la palabra fornicación quiere decir adulterio y realmente... Pero hermanos, lean la Biblia. Una persona era considerada reo de muerte si no llegaba virgen al matrimonio. Tanto la mujer como el hombre. Entonces, ya, ¿qué más? Bueno, sigamos. El arrepentimiento, la conversión. Por lo tanto, es necesario predicar realmente el evangelio que realmente da luz a las tinieblas. Y no un evangelio que esconde las tinieblas con el propósito de que la gente no se me vaya o que haya más gente que diga yo acepto a Cristo. Hermano, nosotros muchas veces como iglesia hemos sido culpables de engañar a la gente y de, de decirle de que realmente es salva cuando no ha sido salvo. Amén. Bueno, ¿qué más? Dice en Hechos 17:30, pero Dios, habiendo disimulado los tiempos de esta ignorancia, ahora denuncia a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan. Y en la versión 1960 dice, demanda a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan. Entonces es una demanda de Dios, es una denuncia de Dios. Dios demanda a que el mundo se arrepienta, se convierta, deje el pecado, sepa qué es pecado. Y si la iglesia no da luz de qué es pecado, ¿cómo nosotros vamos a valorar el sacrificio del Señor Jesucristo si Él murió por nuestros pecados? Por eso que hay gente inconstante que no ama a Dios. Porque ¿cómo yo voy a valorar el sacrificio del Señor Jesucristo si no sé por qué murió por mí? Amén. Un saludo a la pastora Roxana, que mandó bendiciones. Bueno, sigamos. El arrepentimiento, la conversión, es necesario para poder creer y por la fe ser salvos. Sin arrepentimiento, sin conversión, no hay salvación, no hay perdón de pecados. En Marcos 1:15 vimos de que el Señor Jesucristo decía, arrepentíos y creed al Evangelio. Por lo tanto, antes de la fe, antes de creer, tiene que venir el arrepentimiento. Son dos cosas inseparables. El arrepentimiento es el fundamento para poder creer en el sacrificio del Señor Jesucristo que hizo por mí. Mateo 21:32 dice, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, y los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. El Señor Jesucristo les hablaba a los fariseos de que ellos deberían primero, viendo que las rameras, que los publicanos estaban entrando al reino de los cielos, ¿cierto? Porque ellos se estaban arrepintiendo, porque estaban recibiendo con humildad la predicación del Señor Jesucristo y ellos admitían que eran pecadores. Por lo tanto, las puertas del reino del cielo, ellos estaban entrando al reino del cielo. Pero ¿por qué estaba cerrada para los fariseos, los fariseos? ¿Por qué? Porque ellos no admitían que eran pecadores. Entonces, hay dos cosas. Si nosotros no le predicamos al mundo que es pecado,
¿Y qué hizo el Señor Jesucristo por nosotros? Ellos no se van a poder salvar. Y a la vez, si nosotros dejamos de entender que somos pecadores, vamos a dejar de vivir en el reino, vamos a dejar de experimentar en el reino. El reino de Dios se vive, se experimenta. Dios quiere que vivamos el reino. Bueno, nos vamos a saltar el texto de acá, de Mateo 21:31, que es el versículo anterior, y vamos a seguir. Bueno, estos puntos que están escritos ahí con rojo son citados de un estudio del apóstol Norman Parich, de su estudio que tiene del arrepentimiento de obras muertas. Bueno, dice: prepara el camino para la visitación de Dios. El arrepentimiento, la conversión, toda esta definición del arrepentimiento que hemos estado viendo, prepara el camino para la visitación de Dios. Si tú quieres que Dios te visite, si tú quieres predicar un evangelio y quieres decirle a las personas, o quieres que Dios visite a una persona inconversa, que tú quieres que Dios pueda entrar en ella, que lo visite, necesita el arrepentimiento esa persona, necesita convertirse. No hay otra forma. El que salva es Dios, y es Él el que establece los parámetros. Cuando el hombre quiere establecerle a Dios los parámetros para poder recibir beneficios, promesas, ser libre, etcétera, etcétera, eso se llama religión, y la religión nos salva. ¿Amén? Bueno, Hechos 3:19 dice: así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, pues vendrán tiempos de refrigerio y la presencia del Señor, y enviará a Jesucristo, el que os fue antes anunciado. Por lo tanto, ¿cómo vendrá la presencia de Dios y cómo será enviado Jesucristo sobre nosotros, o su presencia? Por medio de la conversión, del arrepentimiento. Dice: arrepentidos y convertidos. Amén. El requisito para la presencia de Dios es el arrepentimiento. Sigamos. El arrepentimiento es un requisito para el derramamiento del Espíritu Santo. Y este es un texto que ya, habíamos leído. Dice, Hechos 2:38, y Pedro le dice: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. No un don, sino el don, o sea, el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el don que Dios nos da. Por lo tanto, es necesario para recibir el Espíritu Santo arrepentirse. Muchas veces por eso que las personas no son bautizadas en el Espíritu Santo, no reciben el Espíritu Santo o no reciben la unción, porque no han dado el paso previo bíblico de arrepentirse, de convertirse. Y muchas veces porque nadie les ha predicado de qué se tienen que arrepentir. Y Dios va a responsabilizarlos muchas veces por eso. El arrepentimiento, ¿qué más? Anula la ira de Dios. Romanos 2:5 dice: mas por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la manifestación del justo juicio de Dios. Y esto le está hablando a cristianos, no a mundanos. Dice: mas por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la manifestación del justo juicio de Dios. Por lo tanto, cuando no viene arrepentimiento, el arrepentimiento, la conversión, anula la ira de Dios. Por eso que yo le dije de que el ser humano, desde que nace por causa del pecado, está condenado eternamente. ¿A qué? A la ira de Dios, a recibir el castigo del pecado. Porque aunque el Señor Jesucristo recibió el castigo, pero ¿cómo activo yo esa obra? A través del arrepentimiento, a través de la conversión, de volverme a Dios. Amén. Bueno, ¿qué más dice? Dice en Hechos 17:30: empero Dios ahora denuncia a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual ha de juzgar al mundo con justicia. Por lo tanto, hay un día que es explicado en la Biblia, que es nombrado no tan solamente en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo Testamento, que es el día de la ira, cuando se va a desatar la ira de Dios. Es una de las cosas que más Dios nombra, incluso más que la gran tribulación. Nombra más el día de la ira, el día grande y terrible de Jehová, el día de Jehová, el día de la venganza, el día grande del Señor, etcétera, etcétera. O, ¿cómo se llama derechamente? El día de la ira. Amén. Que el que va a ejecutar la ira de Dios es el mismo Señor Jesucristo, porque Él fue el que pagó el precio. Bueno, entonces el arrepentimiento anula la ira de Dios, y es por medio de la conversión que el cristiano no va a pasar por la ira de Dios. Amén. Bueno, eso es a futuro, para el día de la ira.
Vamos a ver ahora en el presente. La falta de arrepentimiento trae juicio de Dios. Y eso no es en el día de la ira, sino es ahora. Primera de Corintios 11, 31 32. Dice que si nos examinásemos a nosotros mismos, cierto no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados del Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Entonces, hermanos, ¿el Señor castiga? Sí, castiga, y hay muchos textos bíblicos que hablan del castigo, de la corrección, de la reprensión de Dios, como el Padre a sus hijos. Hay muchos textos bíblicos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Si ustedes quieren algunos textos bíblicos donde están más centrados, los pueden leer Hebreos 12. ¿Ya? Entonces, ¿Dios castiga? Sí, castiga. ¿Con un propósito de amor? Sí. No porque se enoja y te voy a castigar y voy a desatar. No, Dios castiga con un propósito de amor. Y aquí estamos hablando de cristianos. ¿Cristianos Dios nos castiga? Sí. Nos castiga, nos corrige con un propósito de amor. Como dice en Hebreos 12, para ser partícipe de su justicia y de su santidad. ¿Amén? Por lo tanto, dice acá que nosotros somos castigados. ¿Con qué propósito? Para que no seamos condenados con el mundo, sino que podamos ser corregidos acá y podamos participar de todo lo que el Señor Jesucristo ya nos ha abierto la puerta para que podamos participar en la eternidad. Pero muchas veces nosotros nos perdemos eso por causa del pecado y de nuestra falta de arrepentimiento. Dice que si nos examinásemos a nosotros mismos, y esa palabra examinarse tiene mucho que ver con el arrepentimiento, porque dice separar completamente de una manera reflexiva o discriminar, titubear, vacilar o poner en tela de juicio. Por lo tanto, yo debo discriminar, titubear, poner en tela de juicio a mí mismo. Lo que yo soy, lo que yo creo ser, lo que yo he hecho, mis obras, mis frutos, etcétera, etcétera, ponerlo en tela de juicio y realmente examinarme a la luz de las Escrituras si realmente está bien lo que yo creo, lo que yo he hecho, etcétera, etcétera. Porque si yo no estoy constantemente en eso, se endurece mi corazón, caigo en vanidad y caigo en extremo. Siendo cristiano, aunque tenga ministerio, aunque tenga años, experiencia, todo eso vale nada. Lo que vale aquí es Dios. Nosotros somos imperfectos, somos pecadores, hermano. Sigamos. Apocalipsis 2, 20, 23. Vamos a ver un ejemplo del castigo de Dios. Dice, mas tengo unas pocas cosas contra ti, y esto está hablando el Señor Jesucristo. Dice, porque permites a aquella mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñar y engañar a mis siervos a fornicar y a comer cosas ofrecidas, a los ídolos. Y le he dado tiempo para que, ¿qué? Para que se arrepienta. ¿Cuál es el propósito del Señor Jesucristo? Arrepentirse. Y ojo, que muchas veces el espíritu que se mueve dentro de la iglesia, que promueve la fornicación, especialmente los jóvenes que pueden tener sexo antes del matrimonio, porque se aman o porque están comprometidos, etcétera, etcétera. Incluso hay, todo eso, muchas veces detrás se mueve el espíritu de Jezabel. Bueno, le he dado tiempo para que se arrepienta de la fornicación y no se ha arrepentido. Entonces Dios da tiempo. ¿Ya? He aquí, yo la he hecho en cama, y aquí está el castigo. La consecuencia, no tan solo, aparte de la consecuencia de la fornicación, aquí está la consecuencia de no arrepentirse, porque el precio del pecado ya está pagado. Por eso que el Señor Jesucristo tiene autoridad para poder después desatar la ira de Dios y poder castigar el pecado. Porque Él ya pagó el precio. Y el pecado es no querer aceptar lo que Jesucristo hizo en la cruz, no querer convertirse, no querer arrepentirse. Bueno, dice, yo la he hecho en cama y a los que adulteran con ella, en muy grande tribulación, si no se arrepintiesen sus obras. Por lo tanto, ¿qué quitaría este castigo? El arrepentimiento. Y muchas veces nosotros estamos en esta condición por falta de arrepentimiento en algún área que Dios quiere sacarnos porque nos está perjudicando. Y mataré a sus hijos con muerte. Entonces hay una maldición de muerte sobre los hijos. En este caso, por el caso de la fornicación y de no querer arrepentirse de la fornicación, hay una maldición de muerte sobre los hijos. Cuando yo me endurezco, no, que lo que pasa es que si hay amor, está bien, es que nosotros estábamos comprometidos, que nosotros nos queríamos casar, no si es solo, un papeleo, el firmar, porque eso es del mundo, no. Dios bendice, acuérdense que dice que las autoridades Dios las ha puesto, etcétera, etcétera. Por lo tanto, desde el momento, por lo menos en Chile, cuando dos personas están casadas y Dios bendice
y realmente están casadas delante de Dios es cuando se casan por el civil. Obviamente cumpliendo las normas de matrimonio que Dios establece entre un hombre y una mujer. ¿Ya? Porque si en Chile se aprueba el matrimonio gay, ¿cierto?, no sería avalado por Dios. Pero Dios avala porque en Chile, cuando un hombre y una mujer recurran a las autoridades para poder casarse y comprometerse, ¿cierto? Dios, desde ese momento, para él, las dos personas están casadas. El matrimonio religioso en Chile no es ley. Por lo tanto, Dios considera que están casados cuando realmente ante el civil se casan. El matrimonio religioso es una bendición. En Chile los ministros no tienen autoridad para casar. En algunos otros países sí tienen autoridad para casar, pero en Chile no. Por lo tanto, ¿cuándo estoy casado? Cuando me caso por el civil. Es importante la bendición de la iglesia. Amén. Es sumamente importante, pero Dios considera el matrimonio cuando se casan por el civil. Amén. Por lo tanto, si desde el momento que yo me caso por el civil, yo ya puedo ser uno con mi esposa. Bueno, ¿qué más? Siguiente punto. El arrepentimiento o la conversión es necesario para recibir liberación. 2 Timoteo 2, 25 al 26. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen si quizás Dios les dé que se arrepientan para conocer la verdad y se zafen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. ¿Cuál era la parte o cuál era la acción o el mecanismo en el cual se iban a zafar del lazo del diablo en que estaban cautivos a voluntad de Satanás? A través del arrepentimiento, que Dios les dé por medio de la corrección, ¿cierto? Que se arrepientan para realmente conocer la verdad. Por lo tanto, si tú estás siendo oprimido, si hay maldiciones sobre ti, económicas, en tu salud, en tu mente, financieras, todo eso, esas maldiciones se van a romper, o si tienes opresiones, demoníacas, cuando duermes o por enfermedades, etcétera, etcétera. Primero, el arrepentimiento. Para poder recibir liberación, y liberación, lo voy a decir bien claramente, es echarle fuera demonios a las personas. Eso es liberación, donde yo confronto al demonio que tiene una persona y lo expulso de la persona por medio de la autoridad del sacrificio del Señor Jesucristo. Eso es liberación. Para poder recibir ese proceso y para que estos demonios no sigan ejecutando esas maldiciones, entonces primero yo me tengo que arrepentir del pecado, porque es el pecado el que le abre la puerta a Satanás. Como ya habíamos visto en Marcos 1.15, el Señor Jesucristo dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos y creed en el Evangelio. Vamos a ver cuál es ese tiempo. En Isaías 1.18 dice: venid pues ahora y estemos a cuenta. Se los voy a leer. Isaías 1.18. Dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Por lo tanto, es un llamado de urgencia. Por lo tanto, si tú dices: no, es que yo me voy a arrepentir mañana, me voy a arrepentir pasado, ya después voy a orar, todo lo demás, después voy a analizar esto, no estás cumpliendo. El tiempo es ahora, es un llamado urgente. Si Dios te está hablando, yo tengo que responder inmediatamente. No dejarlo para mañana. Entonces, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren rojos, como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, etcétera, etcétera. En Hebreos 3, 7 al 8, ¿cierto? Y 12, 13, también habla del tiempo de ahora, que es ahora arrepentir. Ustedes lo pueden buscar. El reino de Dios se ha acercado. ¿Qué significa esa palabra? La liberación es una de las manifestaciones del reino, es una de las manifestaciones que el Señor Jesucristo estipuló y dejó. Hay muchas manifestaciones más, pero es una de las manifestaciones que nosotros podemos asegurar que el reino de los cielos se ha acercado o está en nuestras vidas. Si una persona no ha recibido liberación, es decir, que el reino de Dios no se ha establecido completamente en esa persona. Vamos a ver por qué. Mateo 12:28 dice: y si por el Espíritu de Dios yo echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios.
Por lo tanto, ¿cuál es una evidencia ciertísima, según el Señor Jesucristo, de que el reino de Dios está en ti? Es que por medio del Espíritu Santo tú seas libre, o sea, te echen fuera demonios. Pero ese es otro estudio, que es parte de los estudios que tengo sobre doctrina. Mateo 10, 7 al 8. Y yendo, dice, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Es la comisión que les dio el Señor Jesucristo a sus discípulos. ¿Y cuáles eran las señales de que el reino de los cielos se había acercado? Sanad enfermos, sanidad, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Y aquí hay dos cosas importantes, porque muchas veces nuestra predicación, nuestra obra como iglesia, no se manifiestan estas señales en abundancia. ¿Por qué? Porque no predicamos el Evangelio. Dice, predicar el Evangelio del reino de los cielos. Es el Evangelio del reino de Dios. Establecer el reino de Dios. Entonces, primero eso. Y segundo, de gracia recibiste y dad de gracia. Si yo no he experimentado el reino de Dios, si yo no he tenido una conversión como la estipula Dios, como Dios quiere que yo me convierta, que yo me arrepienta, en mi relación con mi esposo, en mi relación con mi esposa, en mi relación con mis hijas, en mi relación con mis padres, en mi relación con mis hijos, con mis abuelos, en el trabajo, cómo llevo los trabajos, cómo pago las cuentas, todas esas cosas, si yo no he tenido una conversión plena como Dios lo establece, entonces si no se ha manifestado el reino en mí, no puede, porque el paso previo para la manifestación y el establecimiento del reino de Dios es el arrepentimiento, es la conversión. Por lo tanto, cuando yo predico, no sale el reino de Dios. Sale quizá a media por gracia, por misericordia, porque Dios ve que hay un corazón sincero, pero no se puede establecer a cabalidad o como Dios quisiera el reino de los cielos, y por eso no se manifiestan estas señales, dentro de otras muchas causas. Marcos 6 del 12 al 13 dice, y saliendo predicaban que los hombres, ¿qué cosa? Se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y sanaban. Entonces, ¿qué estaban predicando los apóstoles? Que los hombres se arrepintiesen. ¿Y cuáles eran las señales que venían por ese evangelio que ellos estaban predicando? Ellos echaban fuera muchos demonios y había sanidades. Entonces, la liberación, echar fuera demonios. Que yo no saco nada con echarle fuera demonios a un mundano. Acuérdense que la palabra de Dios dice que sale el demonio, vaga por lugares, ¿cómo se llama? Desérticos, y dice, volveré a mi casa donde salí, y la haya limpia, ordenada, pero la haya vacía. Entonces vuelve con 7 demonios peores. Por lo tanto, la liberación y echar fuera demonios es para la gente que se convierte, que tiene el Espíritu Santo adentro. Si no, su postrer estado viene a ser peor. ¿Ya? Vamos a hablar sobre una parábola en la parábola del publicano y el fariseo en Lucas 18, del 9 al 14. Lucas 18, del 9 al 14. Ya falta poco, hermano, para que no tengan paciencia. Lo bueno es que esto después se puede ver con tiempo. ¿Sí? Después lo va a subir a YouTube también. Bueno, en realidad lo va a subir mi amada esposa. Lucas 18, del 9 al 14. Ustedes lo pueden leer después con más tiempo. Dice, y dijo, también a unos que confiaban en sí mismos como justos, menospreciando a los otros, les dijo esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, el uno fariseo, el otro publicano. El fariseo en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias, que no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces por semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que me golpeaba su pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo, dice el Señor Jesucristo, que descendió a su casa justificado, está hablando del publicano, antes que el otro, porque cualquiera que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Por lo tanto, la humillación, humillarse delante de Dios es un requisito indispensable para la manifestación del reino de Dios, y es parte del proceso del arrepentimiento humillarse, y es parte de lo que nosotros debemos predicar y debemos experimentar. Nosotros debemos humillarnos delante de Dios, convertirnos, volvernos, aprender de la palabra de Dios qué es pecado, qué está mal, cómo tengo que ser en el caso
en el caso ¿cómo se llama?, de las mujeres. ¿Cómo dice la Biblia que tengo que ser como esposa, que tengo que ser como madre, que tengo que ser como persona, que tengo que ser como hija, que tengo que ser como una hija de Dios? ¿Cómo tengo que ver el sexo? ¿Cómo tengo que llevar el sexo? ¿Cómo tengo que hablar? ¿Cómo tengo que vestir? ¿Cómo tengo que comer? ¿Cómo tengo que criar a mis hijos? ¿Cómo tengo que trabajar? ¿Cómo tengo que llevar las cuentas? Todo eso está en la palabra de Dios. Los hombres. ¿Cómo debo tratar como hombre a mi esposa? Que es sumamente importante. ¿Cómo debo educar a mis hijos? ¿Cómo debo orar? ¿Cómo debo llevar mis finanzas? ¿Cómo debo llevar el trabajo? Todas esas cosas están en la palabra de Dios. Eso es convertirse. Dejar de hacer lo que yo creo que está bien y empezar a buscar en la Escritura qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, qué es pecado, qué es santidad, y empezar a vivirlo, a aplicarlo. Y el Espíritu Santo, con su unción, con su gracia, es el que hace la obra milagrosa en nosotros para que tengamos la capacidad de hacerlo. Amén. Bueno, en la parábola que vimos recién, dice, ¿a quiénes le refirió esta parábola? Acuérdense que en el versículo 9 dijo, en el versículo 9 el Señor Jesucristo dice que les dijo esta parábola ¿a quiénes? A quienes pensaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros. ¿Ya? Por lo tanto, el Señor Jesucristo nos llama a que muchas veces nosotros empezamos a menospreciar a los demás, ya sean cristianos, no cristianos, mundanos, lo empezamos a menospreciar y nosotros empezamos a pensar de nosotros que somos justos y nosotros somos pecadores justificados. En el Salmo 103, acuérdense que dice, bendice alma mía, oh Jehová, y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Y no está hablando en pasado, está hablando en presente. ¿Ya? En un presente continuo. Y es importante este detalle. Si ustedes leen en el versículo 10, ¿con quién oraba el fariseo? O sea, en el versículo 11. Estaba orando consigo mismo. Cuando yo me considero a mí mismo justo, cuando menosprecio a los demás, cuando me empiezo a jactar con mis obras, delante de Dios, estoy orando conmigo mismo. Y eso significa dos cosas. Que mi oración Dios no la escucha, o más bien decir que Dios no la atiende, porque yo creo que soy justo, no, si yo soy una buena madre, soy un buen padre, en realidad soy honesto, no hago trampa, soy fiel, nunca he sido adúltero, entonces yo soy bueno. Entonces, hermano, estás condenado. Si no te has arrepentido, si no te has convertido a Cristo, si no has tenido la experiencia de saber qué es pecado, de tener ese compungir del Espíritu Santo, que estás condenado eternamente y que solamente la gracia y el sacrificio del Señor Jesucristo, por mera gracia, te ha sacado de esa condición para darte vida eterna, no eres salvo. Amén. O todavía faltan algunos procesos que completar para que se pueda completar la obra de salvación en tu vida. Bueno, entonces, ¿con quién oraba el fariseo? Consigo mismo. Cuando estamos en esta condición, nosotros oramos consigo mismo. Y eso significa que Dios no atiende nuestra oración o no considera nuestra oración porque no hay arrepentimiento. Y significa que yo estoy centrado en mí mismo. Cuando yo me creo justo, cuando yo menosprecio a los demás, estoy centrado en mí mismo. Y eso se llama carne, naturaleza carnal, que se opone al Espíritu, no se sujeta a la ley de Dios porque tampoco puede. Romanos 8. Amén. Ese es mi ego, centrado en mí mismo. Y el que está centrado en mí mismo, acuérdense que Dios dice, la carne es y el espíritu es. Lo que es nacido del espíritu, eso es lo que puede ver y entrar al reino de Dios. Lo que es nacido de la carne no puede. Por eso que muchas veces no se manifiesta el reino de Dios en nosotros y mucho menos podemos establecerlo en otras personas. Entonces, tercera pregunta. ¿Qué percepción tenía de sí mismo o creía tener? O sea, ¿qué percepción tenía de sí mismo el fariseo? ¿Creía tener algo malo? Obviamente que no. Y según Romanos 3, 9, 13, dice que todos somos pecadores. No hay ni un hombre bueno, nadie que haga lo bueno. ¿Ya? Pero muchas veces creemos que porque no hemos adulterado, porque no hemos fornicado, porque no hemos matado a nadie, porque no mentimos, porque somos honestos en el trabajo, porque intentamos ser buenos padres, no estamos condenados y estamos condenados. El único camino para salir de esta condenación eterna, que el ser humano está condenado en el momento que nace, es a través del sacrificio del Señor Jesucristo. ¿Amén? Bueno, ¿qué era
lo más importante que debían conseguir al ir a orar según el Señor Jesucristo. Y aquí hay otros textos que ustedes lo pueden ver. Marcos 11, 24 al 26 y Mateo 6, del 14 al 15. Según toda esta parábola, si ustedes la analizan, ¿qué era lo que debía conseguir según el Señor Jesucristo estas dos personas al ir a orar? La justificación. Y es algo constante. Y en los versículos de Marcos que está aquí y de Mateo, dice el mismo Señor Jesucristo, dice que cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo y pedid perdón, porque si vosotros no perdonáis, vuestro Padre no os perdonará. Por lo tanto, siempre ve como propósito principal el Señor Jesucristo en la oración, alcanzar el perdón de Dios, estar reconciliados con nuestro Dios, con nuestro Creador. Ese es el propósito principal. Nosotros debemos aprender a escudriñar las Escrituras con la ayuda del Espíritu Santo para ver cuáles son las prioridades de Dios. Por eso que nos equivocamos en orar muchas veces, porque empezamos a derramar peticiones y no sabemos de que para Dios es más importante. O sea, Dios quiere que tú puedas pedir, Dios quiere oírte, Dios quiere hacerlo, hermano. Pero es primordial que antes de cualquier cosa encuentres tu reconciliación con Dios, porque en eso se basa que se pueda activar todas las promesas y los beneficios que ganó el Señor Jesucristo por ti, en que estemos a cuenta con Dios. Si Dios ya nos perdonó, está el sacrificio hecho. Pero si no nos arrepentimos, si no nos convertimos, si no pedimos perdón por nuestros pecados, si no perdonamos, no se puede activar. Amén. Sigamos. Y esto es importante, ¿ya? Y voy a ocupar este último tiempo que queda para hablar bien profundamente de esto, porque las veces que he dado este estudio no he podido hablar profundamente de este tema, de la obra del Espíritu Santo, porque el arrepentimiento y la conversión es la obra primordial del Espíritu Santo. La conversión y el arrepentimiento es la obra principal, más importante. Más que los dones, más que hablen lengua, más que vengan las llamas de fuego, más que todos dancen, que todos salgan rodando y que toquen a la gente y la gente también, que puede ser de el Espíritu Santo, pero la obra principal es la conversión del ser humano, es el arrepentimiento según Dios. No que la persona se sienta arrepentida, sino que realmente se arrepienta. De esa manera el Espíritu Santo glorifica al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque deja centrado el Señor Jesucristo su sacrificio, su obra, y descentra el hombre de sí mismo. Al mostrarle al ser humano que está condenado, que no vale nada, y que haga lo que haga, y que todas las cosas que ha hecho no sirven de nada. Que el que hizo la obra fue Jesucristo y que necesita arrepentirse y recibir el sacrificio que hizo el Señor Jesucristo por él. Necesita la conversión, que la necesita, que no le está haciendo un favor a Dios con ir a la iglesia, con convertirse, con creer, etcétera, etcétera. ¿Amén? Bueno, hermano. Entonces, vamos a hablar de la obra del Espíritu Santo, porque muchas veces yo he podido ver que muchas veces pastores que están ministrando no saben cuál es la obra principal del Espíritu Santo. Y eso es básico, hermano, básico. Juan 16, del 7 al 11. Estas son palabras del Señor Jesucristo. Dice: empero yo os digo la verdad, os es necesario que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si yo fuere, os lo enviaré. Y cuando Él viniere, redarguirá al mundo de pecado, de justicia, de juicio. De pecado, ciertamente por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Por lo tanto, es importante, imperativo entender que el Espíritu Santo de esta manera glorifica al Señor Jesucristo. El arrepentimiento, la conversión, la salvación viene solamente por medio de la persona del Señor Jesucristo. No hay otro mediador entre Dios y los hombres que es Jesucristo, y no hay ningún mediador entre el hombre y Jesucristo, porque Jesucristo se hizo hombre justamente porque Él es el mediador. Por lo tanto, aquí no entran los santos, no entra Buda, no entra el Islam, no entran los falsos profetas, no entran vírgenes, no entra el
el Padre Pío, no entra San Pedro, no entra San Pablo, no hay ningún ejemplo bíblico que Pedro, Pablo, algún apóstol haya dado algún indicio de que ellos eran intermediarios, de que ellos nada, absolutamente nada. El Espíritu Santo, ¿cuál es la obra principal? Dar conciencia de pecado, justicia y juicio. Y aquí todo está centrado en Jesucristo. De pecado porque no creen en mí, de justicia por cuanto yo, el Señor Jesucristo, voy al Padre, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado, y el que lo juzgó, según Colosenses 2, del 13 al 15, fue el Señor Jesucristo. Jesucristo es el centro del Evangelio. Amén, hermanos. Por lo tanto, vamos a empezar a ver un poco más profundo la obra del Espíritu Santo según este texto bíblico. Esa palabra redarguirá viene del griego que dice refutar, amonestar, acusar, convencer, hacer convicto, redarguir, reprender. Esa es la obra del Espíritu Santo. Y si tú quieres ser usado por el Espíritu Santo, debes dejar que el Espíritu Santo haga esto. Que no significa ser, ¿cómo se llama? Legalistas y juzgar al mundo. Porque nosotros no vamos a, no estamos llamados a juzgar al mundo. Acuérdense que la palabra de Dios dice de que el Padre le ha dado todo el juicio al Hijo. Y Pablo dice, os escribo no para que no os juntéis con los fornicarios, no para que no os juntéis del todo con los fornicarios, con los idólatras, porque o si no sería, necesario salir del mundo. Pero sí Dios nos llama, ¿cierto?, a no condenar al mundo, pero sí darle luz. Es nuestra responsabilidad decirle que estamos condenados y que el Señor Jesucristo pagó ese precio. Porque si no lo predico, la persona pagó el precio de qué. Entonces puede ser que lo escuche, pero no tiene esa experiencia. Amén. Bueno. Redarguirá. Y ese viene de refutar, amonestar, acusar, algo que molesta. Refutar, reprender. Por eso que Pablo dice de que cuando le habla a los corintios, dice, vosotros recibisteis tristeza, pero que lleva al arrepentimiento, tristeza según Dios, no tristeza que condena. Por lo tanto, este proceso de arrepentimiento y conversión me va a redarguir, me va a provocar un compungir, me va a provocar un malestar. Pero como no queremos sentirnos mal por nada, el tema es que el Espíritu Santo jamás nos va a condenar. Nos va a mostrar nuestro pecado, nuestra condición real, nuestra necesidad del sacrificio del Señor Jesucristo, pero para después mostrarnos de que ese precio ya está pagado y de que es por mera gracia. Si no, no hay fundamento para el amor de Dios, que también lo vamos a ver. Bueno, vamos a analizar este texto. Hay 3 puntos importantes. Primero, la palabra pecado. Cuando dice redarguirá al mundo de pecado. Esa palabra en el griego viene de gemartía o gemartano, que propiamente significa errar al blanco o no participar del premio. Errar, pecar, cometer pecado, practicar el pecado. Por lo tanto, pecar, cuando ustedes lean en la Biblia pecar, significa errar al blanco. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, si yo tiro una flecha a un punto específico y yo me desvío 1 grado, ya no va a caer en el blanco perfecto. Por lo tanto, pecar no necesariamente es estar totalmente opuesto a Dios, como el mundo, porque el mundo está opuesto a Dios aunque haga obras buenas. ¿Ya? Sino que muchas veces, si yo no estoy totalmente alineado con lo que dice la palabra de Dios, estoy desviado, estoy errando al blanco. Y el blanco perfecto es Jesucristo, su modelo, su forma de ser, cómo Él reaccionó, cómo Él era, cómo Él es, y más aún lo que Él estipuló que se debe hacer y que no se debe hacer. Amén. Por lo tanto, si yo no estoy perfectamente alineado, es errar al blanco, y para poder estar en el blanco necesito arrepentimiento y conversión. Amén. Por eso que el cristiano necesita arrepentimiento, necesita conversión. Vamos a seguir. Entonces, de pecado. Y esa palabra significa errar al blanco. Vamos a ver también la otra palabra. Voy a volver aquí. Dice
el Espíritu Santo convencerá de pecado y de justicia. Vamos a ver qué significa esa palabra justicia. Viene del griego dika, va a perdonar que no lo pueda pronunciar bien, pero dikaiosune, bueno, esa palabra rara, que quiere decir dos cosas: equitativo en carácter o acto, por implicación inocente, santo, absolutamente o relativamente, y significa justo. Por lo tanto, está hablando de un carácter o un acto, de una justificación cristiana, de justicia, de justificación. Por lo tanto, el Espíritu Santo primero va a convencer de pecado, o sea, de errar al blanco, que el hombre ha errado al blanco, que todos sus objetivos, todos sus caminos, todo lo que cree que es bueno, no es el blanco, no es lo que lleva a la salvación, no lo es, así de simple. Y necesita convertirse y alinearse a ese blanco perfecto que es Jesucristo, la obra de Jesucristo, la palabra de Jesucristo. Amén. Y también va a convencer al mundo de justicia. Y justicia significa equidad, de carácter o acto, de inocencia, de santidad. Y eso está centrado en Jesucristo, que lo vamos a ver, de su justicia, de su santidad, de que Él no pecó, de que Él es santo, es el santo, de que no ha cometido ningún acto, que su carácter es justo, no tan solamente en que Él es justo para poder hacer un juicio, sino que Él es justicia, o sea, Él es santo, es santidad. Amén. Y de juicio, que es del griego la palabra crisis, que viene ya de algo judicial, ¿cierto? Una implicación judicial, una condenación. Y eso tiene que ver con el juicio contra el diablo, que ya lo leímos. Entonces, vamos a hacer el análisis paso por paso. 1. Redarguyo da conciencia de pecado por cuanto no creen en mí. Ya vimos qué significa pecado, así que no lo vamos a repetir. Pero ¿qué significa por cuanto no creen en mí? Porque el Señor Jesucristo dice que el Espíritu Santo va a dar conciencia de pecado al mundo por cuanto no creen en mí. Esa palabra creer también viene del griego, que significa tener fe a una persona o a una cosa. Dar crédito, confiar. ¿Ya? Por lo tanto, y como vimos en Marcos 1.15, no se puede creer si no me arrepiento. Acuérdense que el Señor Jesucristo dice, arrepentíos y cree. ¿Ya? Por lo tanto, el creer en confiar, depositar mi confianza en mi salvación eterna en una persona que se llama Jesucristo, es un paso de fe. Y lo otro, que significa dar credibilidad a lo que esa persona, a que todo lo que esa persona dice es la verdad absoluta. Eso también es fe, eso también es creer. Si yo no tengo eso, tengo una fe incompleta. ¿Y cuál es el fruto de que yo doy credibilidad a lo que el Señor Jesucristo dice? Cuando lo que dice ahí yo lo tomo como lo bueno, y cuando Él dice que está malo, lo tomo como lo malo, a través de lo que hago, no de lo que digo. ¿Amén? Bueno, falta poquito para terminar, faltan como 10 minutos. Ya, segundo, redarguye o da conciencia de justicia. ¿Por qué el Señor Jesucristo dice que el Espíritu Santo va a dar al mundo y nosotros tenemos que vivir esta experiencia? Esta experiencia del Espíritu Santo es constante, no tan solo en el inconverso para convertirse, sino en el cristiano. Da conciencia de justicia, que ya vimos que es justicia, está hablando del carácter del Señor Jesucristo. Pero, ¿por qué dice por cuanto voy al Padre? Y dice, y no me veréis más. Ya. ¿Por qué dice primero por cuanto voy al Padre? Primero porque las condiciones para ir al Padre y estar delante de Dios están establecidas en la Biblia en el Salmo 5.4.5, 101.7, 140.13 y en Hebreos 12.14, que dice que sin santidad nadie verá a Dios. Ustedes pueden leer todos estos textos bíblicos donde realmente la Biblia establece que para poder estar delante de Dios van a estar los justos, los que no tienen iniquidad, los que no se ha hallado engaño en su boca. Todos esos van a estar delante de Dios. Por lo tanto, no hay ningún hombre que pueda estar delante de Dios. Porque aunque yo he cometido un pecado y digo, perdón Señor, ya lo cometí, ya no puedo estar en la presencia de Dios. Nosotros estamos en la presencia de Dios por causa de uno que se llama Jesucristo, que nunca cometió pecado. Él pagó el precio, Él abrió la puerta. ¿Ya? Bueno. Por lo tanto, Él cumplió todas estas condiciones. Jesucristo cumplió estas condiciones. Hebreos 9.24,
7 del 26 al 27. Tenemos tal sumo pontífice que traspasó los cielos, que se hizo como uno de nosotros, que fue tentado en todo, pero sin pecado. Por lo tanto, Él traspasó los cielos, Él subió, Él está delante de Dios porque Él cumplió esta condición. ¿Amén? Bueno, entonces, tú necesitas tener la experiencia de que el Espíritu Santo te redarguya de la justicia del Señor Jesucristo. Por eso que no hay otro mediador y por eso que la obra del Espíritu Santo radica y se centra en Jesucristo, porque cuando redarguye de pecado, ¿cierto? Está redarguyendo centrado en Jesucristo, por cuanto no creen en mí, no han puesto su confianza en mí, no han puesto su estipulación de qué es bueno y es malo, en lo que yo digo, en mi ejemplo, en lo que yo establezco. Por eso están pecando, por eso están condenados. Segundo, redarguye y da conciencia de justicia por cuanto voy al Padre. Entonces, dice por cuanto voy al Padre, ¿qué significa? Que el Espíritu Santo te tiene que dar conciencia de que el Señor Jesucristo haya ido al Padre significa que Él fue justo, santo, y eso le costó, porque Él sufrió siendo tentado. Él tenía la posibilidad de pecar siendo hombre, aunque era Dios, pero en desuso de su divinidad, pero no pecó. ¿Ya? Y esa santidad, ese esfuerzo, esa fe que Él tuvo para poder hacer la obra de Dios perfecta, el Espíritu Santo te tiene que dar conciencia, porque eso le va a dar peso a tu salvación. En parte, que el Señor Jesucristo cumplió estas condiciones, porque si no voy a menospreciar el sacrificio de Jesucristo, no lo voy a entender. Y la otra frase que dice el Señor Jesucristo dice, y el Espíritu Santo os dará conciencia de justicia, ¿cierto? Por cuanto voy al Padre, que ya vimos qué significa, y también porque no me veréis más. Entonces el Espíritu Santo te tiene que dar conciencia de justicia por cuanto el Señor Jesucristo va al Padre, ¿qué significa eso? Que ya lo vimos, y le tiene que dar conciencia de justicia porque no me veréis más. Entonces, ¿a qué se refiere? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo te tiene que dar conciencia en tu proceso de conversión? Y muchas personas que se han convertido no han vivido esto, no tienen idea de esto, porque la iglesia no lo ha experimentado y mucho menos lo puede predicar o establecer. ¿Ya? Dice, y no me veréis más. ¿Por qué dice no me veréis más? Uno de los propósitos de que el Señor Jesucristo se quede con el Padre, o sea, que Él vaya, porque dice, o es necesario que yo vaya, ¿cierto? Y que no me veréis más. Entonces el Espíritu Santo tiene que dar conciencia de eso. En Hebreos 10, del 12 al 14, está hablando de que hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, hasta la derrota absoluta de Satanás, que está profetizado en Apocalipsis 12, del 7 al 10, donde dice de que hay una gran guerra en el cielo, Miguel y sus ángeles luchan contra el dragón y sus ángeles, pero ya no fue hallado lugar en el cielo. Y después dice, ahora, oí una voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo, porque ha sido lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua. Entonces, ¿por qué es necesario? Y el Espíritu Santo te tiene que dar conciencia de que, primero, la justicia del Señor Jesucristo, de que Él ascendió al Padre y las condiciones que tuvo que pagar de santidad para estar en la presencia del Padre, y por qué se quedó ahí hasta su segunda venida. Primero, porque Él estando ahí, está orando por medio del Espíritu Santo y por medio de la Iglesia, la derrota absoluta de Satanás que fue consumada en la cruz, pero se debe establecer sobre el corazón del hombre. ¿Ya? Otro, ser sumo sacerdote. Hebreos 4, del 14 al 16. Ser sumo sacerdote es constantemente, porque acuérdense que en la Biblia dice que todo sacerdote es tomado de entre los hombres a favor de los hombres. Por lo tanto, el Señor Jesucristo está como sumo sacerdote delante del Padre. Por eso el Espíritu Santo te debe dar conciencia de que por eso que el Señor Jesucristo aún no regresa. Por eso que está en la presencia del Padre. Por eso es necesario que se quede ahí. Primero, porque es necesario que se establezca la derrota de Satanás en el corazón del hombre hasta que sean todos sus enemigos puestos por estrado a sus pies. Y porque Él está como sumo sacerdote intercediendo por la humanidad y por nosotros como cristianos, como iglesia, justamente porque nos falta arrepentimiento y nos falta conversión. Entonces Él está como sacerdote mostrando su sacrificio, no sacrificándose otra vez, sino mostrando su sacrificio delante del Padre para que no venga sobre nosotros lo que debería de venir por menospreciar el sacrificio. Acuérdense que, ¿cómo se llama? En Hebreos dice que si nosotros menospreciamos una salvación tan grande como esta, hay una horrenda expectación de juicio.
pero el Señor Jesucristo es el que apacigua todo eso, o el que ha pagado para que no venga la paga de nuestros errores ya siendo cristianos y menospreciando el sacrificio de Jesucristo. Su intercesión como sumo sacerdote es la que nos da la gracia de poder acercarnos al trono de gracia. Valga la redundancia de palabras. Y para interceder por nosotros, Romanos 8:34, para que todos procedamos al arrepentimiento. Entonces es necesario que Él esté allá para que nosotros podamos arrepentirnos. Y les voy a comprobar con este texto bíblico que vamos a leer ahora, que cuando habla de que nosotros, cuando estoy hablando yo de que nosotros nos arrepintamos y que por eso que es necesario que el Señor Jesucristo esté allá, no está hablando del mundo, sino de nosotros como cristianos. Segunda Pedro 3:9. El Señor no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con quienes. Para con nosotros. Pedro, ¿qué era? ¿Cristiano? Obvio que era cristiano. Era apóstol del Señor Jesucristo, no un mundano. Entonces está hablando de nosotros, iglesia. El Señor no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, contigo, conmigo, como iglesia, no queriendo que ninguno perezca. ¿Quiénes? El mundo de la iglesia. Por eso que muchos perecen. También Pablo lo dice, muchos entre ustedes están enfermos, están muertos incluso, etcétera, etcétera, porque están siendo condenados por causa de sus pecados, porque no se han examinado y han comido la cena indignamente y no han tenido la capacidad de examinarse, de arrepentirse, de convertirse. Bueno, sigamos. No queriendo que ninguno perezca de la iglesia, sino que todos, la iglesia, procedan al arrepentimiento. ¿A quiénes le hablaba? ¿A inconversos? Estaba hablando de nosotros. Amén. Ya. Entonces, importante, tienes que vivir este proceso para decir en realidad, yo me he convertido. Conciencia de pecado, justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. ¿Ya? 3. Redarguye al mundo y da conciencia de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo es juzgado. Y vemos en Juan 2:71 que el Señor Jesucristo dice, el príncipe de este mundo es echado fuera, porque no tiene nada en mí. Colosenses 2:15 dice de que han sido despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Por lo tanto, esto tiene que ver, nosotros debemos tener conciencia de que el Señor Jesucristo juzgó y que en su sacrificio fue juzgado, condenado, Satanás. Por lo tanto, necesitamos nosotros liberación. Nosotros podemos recibir liberación porque el juicio ya fue decretado. Por eso que de nuestra vida pueden ser echados fuera demonios. ¿Ya? Sigamos. ¿Cuánto queda? Queda poquito. Vamos a ver esta obra del Espíritu Santo realizada según Colosenses 2:13-14. Conciencia de pecados. Dice, y a vosotros estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os vivificó juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. Por lo tanto, ¿cómo yo voy a recibir esta experiencia tan importante y trascendental de estar muertos en pecado y en la incircuncisión de mi carne y ser vivificado juntamente con Cristo en el perdón de mis pecados, si yo no creo que soy pecador, si no creo que estoy en muerte y en condenación eterna? Necesitamos predicar el Evangelio, recibir el Evangelio, experimentar el Evangelio real del reino. Para ser vivificado con Cristo, para ser perdonado, primero debo saber y tener conciencia real de que estoy muerto en delito y en pecado y saber qué es pecado. Avancemos. Conciencia de justicia está en Colosenses 2:14. Rayendo o quitando el acta de los decretos que había en nuestra contra que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola a la cruz. Jesucristo, por medio de que Él fue justo, fue santo, aquí estamos hablando de la justicia, cuando el Espíritu Santo da conciencia de justicia, ¿cómo bíblicamente se aplica el Espíritu Santo? Que el Señor Jesucristo pagó o quitó el derecho legal del enemigo en contra nuestra. Él es el único digno de haber pagado ese precio delante del Padre. No es por mis obras, no es porque yo ore mucho, etcétera, etcétera. Sino que el Espíritu Santo me da conciencia de que fue Jesucristo quien quitó o rayó la célula de los ritos que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Ahí se quitó el derecho legal. A través del arrepentimiento, de la conciencia que me da el Espíritu Santo de esto se activa en mi vida.
Y ahí hay otros textos bíblicos que ustedes pueden buscar. Primera de Juan 2, 1 al 2, etcétera, etcétera. Conciencia de juicio. Colosenses 2, 15. Y despojando los principados y las potestades, los sacó a vergüenza en público, triunfando de ellos en sí mismo. O en la cruz, como dice la versión 1960. Por lo tanto, el Espíritu Santo me tiene que dar conciencia de que Satanás ha sido derrotado, que fue desarmado. Hay una versión, que es la versión textual, que dice que fue desarmado y exhibido en el desfile triunfal. Y esto habla de que cuando dos reinos estaban en guerra y uno vencía, se tomaban, ¿cierto?, a los reyes, los príncipes, los generales del reino que había perdido, y se hacía un desfile triunfal donde ellos encadenados eran golpeados, escupidos por el menor o por todo el pueblo, ¿cierto?, que era del reino que había vencido. Entonces ellos eran inferiores al más mínimo del reino vencedor. Y es lo mismo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz por nosotros. Por lo tanto, el Señor Jesucristo venció a Satanás, y hay más textos bíblicos los cuales ustedes pueden leer. Por ejemplo, en Colosenses 1 del 3 al 14 dice que el Padre nos trasladó de la potestad de las tinieblas al reino de su Hijo amado por medio de el perdón de pecados, por medio de su sangre. Entonces nosotros necesitamos recibir liberación. El Espíritu Santo me debe dar conciencia de juicio. Y ese es el fruto de que el Espíritu Santo me ha dado conciencia de juicio, que yo admito que necesito ser libre de demonios. Amén. De la potestad de Satanás. Quizá en mi mente, quizá en mi cuerpo, en mis emociones. Hay que discernir. ¿Ya, hermanos? Bueno, lo vamos a dejar hasta aquí. Vamos después a continuar el próximo miércoles con la parte de qué nos debemos arrepentir. Obviamente del pecado, pero vamos a ver qué es pecado y algunos ejemplos de qué es pecado. Así que lo vamos a dejar hasta aquí, esta conciencia de juicio. Próximo miércoles vamos a ver de qué nos debemos arrepentir. Hermanos, dejen sus preguntas si tienen alguna duda. Espero que les haya sido de bendición. Dejen sus preguntas si es que tienen, y yo, dentro del tiempo que tenga, se las voy a tratar de responder dentro de las capacidades que tengo, obviamente, y de lo que Dios me ha dado hasta ahora. Un abrazo, hermanos. Que Dios los bendiga mucho. Espero que estén bien. Y nos vemos el próximo miércoles para continuar con este estudio que es largo. Yo creo que va a tomar una sesión más o dos. ¿Ya? Que Dios los bendiga, hermanos. Bendiciones. ¿Cómo se apaga esto?